Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Amados, quiero repetir quizá cosas que he dicho, no sé, unas 300, 500 veces, no sé, pero así es que vamos a repetir una y otra vez esto porque creo que es importante. Y quiero que sepamos que la adoración que nosotros hacemos aquí en la tierra solo es un pequeño ensayo, una pequeña práctica de todo lo que vamos a hacer en la eternidad. Y ayer el pastor Elías nos decía, y claro, de una manera muy jocosa, ¿verdad?, que el que cree que allá en el cielo va a ir a estar tocando una arpa delante del Señor. Y yo no lo digo tan jocoso como él, ¿verdad? Pero que, santo, santo, y que después de 3000 años lo mismo. Pues no, que están equivocados porque en realidad, amados, adoración tiene que ver con 3 elementos importantes. Número 1, obediencia. Número 2, servicio. Y el tercero es culto. O sea que el estar con el arpa, santo, 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 es parte del culto, pero no es todo lo que es adoración. Si no hay obediencia en el corazón, no se va a manifestar en el culto la adoración. ¿Me doy a entender? La adoración comienza con la obediencia del corazón. ¿Obediencia a qué? A la palabra y al Espíritu. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, la palabra profética y lo que el Espíritu Santo de Dios nos dice y nos enseña, tenemos el corazón de adorador. No puede haber un adorador desobediente. No puede existir un adorador rebelde. Y todos estamos llamados a ser adoradores. Yo no estoy hablando, cuando le digo un adorador, no le estoy hablando de los ministros de alabanza que están aquí arriba. Los adoradores somos los nacidos de nuevo, lavados con la sangre del Cordero, todos los llenos del Espíritu Santo. Somos llamados a ser adoradores y manifestar la adoración. Entonces, número 1, obediencia. Y cuando hay obediencia, el servicio es un fruto natural. Debemos entender que la naturaleza del Señor Jesucristo era la de un adorador. Y Él fue obediente y obediente hasta lo sumo. No ha habido nadie más obediente que Jesús. Pero también Jesús vino a servir y no a ser servido. Él ha sido el mayor servidor de toda la historia, al punto que sirvió su propia vida por nosotros. Entonces Jesús fue obediente, Jesús fue servidor. Y Jesús dio culto al Padre, y el culto más importante que Él dio fue cuando entregó su vida en la cruz, que se fue su altar. Y le dijo, aquí entrego mi espíritu. Amados, necesitamos revisar nuestra vida, porque hemos sido llamados a ser adoradores en espíritu y en verdad, aunque usted no cante. Parte del culto es el cantar, pero parte del culto puede ser también tocar un instrumento, silbar, usar una bandera, danzar, etc. Hay muchas maneras de expresar en el culto al Señor. Ahora, un ejemplo de obediencia que tenemos es Abraham. Yo no he leído que Abraham cantara o tocara instrumentos, no sé si no lo he visto, pero por lo menos yo no lo he leído. Pero algo que sí estoy segura es que Abraham fue tan obediente que después de que por años había estado esperando que se cumpliera la promesa de un hijo en el cual le sería llamada descendencia y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y cuando finalmente llega ese hijo al cual llamaron Isaac, y Abraham, me imagino que estaba sumamente emocionado, enseñándole a Isaac todas las cosas a las cuales él iba a tener acceso como un legado. Y Abraham tenía ya a Ismael, pero sabía que Isaac era el de la promesa, aquel que era el cumplimiento de la palabra profética que Dios le había dado. Entonces, de alguna manera, había una preferencia por Isaac. De hecho, a Ismael lo mandaron al desierto. Pero llega el momento en que con todo esa euforia, esa emoción de tener al de la promesa, Dios le dice, entrégame a tu hijo, dame a tu hijo. Dígame usted si no es una prueba máxima de obediencia
que después de que le dicen que espere por un montón de años y usted finalmente lo tiene en sus manos, lo tiene allí, le dicen, ahora entrégamelo. Entonces, para mí, Abraham es un precedente, un referente de una obediencia. Obviamente Jesús ha sido el más obediente, pero es un ejemplo para nosotros y podemos llamarlo un adorador, aunque no haya cantado. Abraham levantaba altares y de hecho hemos enseñado aquí acerca de los tipos de altares que Abraham levantó y cómo él adoraba a Dios en gratitud, y cada vez que recibía una palabra profética él también iba y se postraba delante del Señor y levantaba un altar en gratitud. Ese es la base o el fundamento de cuando recibimos una palabra profética que nos dimensiona, que nos impacta, que nos ministra, y entonces vamos y ponemos una ofrenda en el altar. A veces alguien me ha preguntado cuando hemos ido a algún lugar, ¿y por qué ellos se mueven y ponen una ofrenda? Sí, porque están recibiendo una palabra que los está edificando y los está dimensionando. Están haciendo lo que Abraham hacía, ponía una ofrenda en el altar. Obviamente quizás no era dinero lo que ponía, pero ponía un cabrito o ponía algo de su ganado como una ofrenda al Señor, agradecidos por la palabra. Yo quiero decirte, nosotros necesitamos despertar para apreciar más la palabra profética. Para apreciar la palabra. Hemos tenido tanta palabra profética en esta casa por 36 años. Desde que nacimos espiritualmente ha sido con palabra profética, que llega a un punto que la oímos y como que oímos llover, ¿verdad? Como que suena así en el zinc. Y pasó. Pero necesitamos estar apercibidos a la palabra profética, porque Dios ha dicho que toda palabra que sale de su boca será prosperada y ejecutará aquello para lo cual fue enviada. Ahora nosotros necesitamos con nuestra fe y nuestra palabra activar la palabra que hemos recibido. Pero necesitamos estar apercibidos porque este es un tiempo crítico para nosotros como iglesia del Señor y como nación, en la cual tenemos que comenzar a activar palabras proféticas que hemos recibido, activarlas por la fe, pero por la acción también. Entonces, hemos de ser sensibles a la palabra profética que Dios nos está dando. Y a veces usted no necesita que le digan, así dice el Señor, o así me dijo Dios que le dijera. Alguien puede estarle dando una palabra profética para su vida, para su ministerio, para su llamado, para su nación, en medio de un café, en medio de una plática. No tiene que decirle así dice el Señor, pero el que está percibido sabe en su espíritu que le están profetizando y tiene que atesorarlo y tiene que creerlo y tiene que darle la vida que necesita la palabra para cumplirse. Ahora, algo importante que me enseña Abraham es que cuando él iba para obedecer a Dios con su hijo llevaba la leña, llevaba el cuchillo. Obviamente el hijo no era un niño pequeño, era un hombre grande para poder cargar la leña. Y él le dice, padre, ¿y dónde está el sacrificio? Yo veo, llevas la leña, llevas todo. Yo llevo la leña, dice el chico, tú llevas el cuchillo, llevas todo, pero ¿dónde está el sacrificio? El niño sabía, o el muchacho, porque no era un niño. El muchacho sabía, pero sabe que Abraham estaba tan presto por obedecer a Dios que dice la escritura que esa mañana que él iba a subir a Monte Moriah se levantó muy temprano. Tengo la impresión que más temprano que de costumbre, y enalbardó su asno para ir a cumplir lo que Dios le había pedido. Y me imagino como padre, yo me pongo en la posición de Abraham. Como padre temblaba por dentro pensando que iba a sacrificar a su hijo, pero temblaba más porque conocía a Dios y sabía que Dios no era injusto. Y sabía que Dios le había dado una palabra profética que tendría cumplimiento. Y probablemente en la mente de Abraham había un conflicto. ¿Cómo es esto? Dios me dijo, Dios va a cumplir, pero ahora me pide a mi hijo. ¿Cómo está? Pero algo pasó al tercer día. Diga conmigo, tercer día. Dice que iban de camino y al tercer día Abraham alzó sus ojos y miró el lugar de lejos. Y yo creo, me atrevo a pensar que Abraham tuvo una visión del trono y que Abraham vio a su hijo vivo, o que quizás vio a Cristo resucitado.
Pero él tuvo una visión sobrenatural y contundente que le hizo decir: no se preocupen, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Él tuvo la certeza de que irían, subirían, adorarían, pero volverían vivos. Ahora yo te digo algo, estamos en el tercer día, estamos en el milenio. Dijo Dios que un día es como 1000 años como un día. Estamos en el tercer día. Este es nuestro tiempo, estamos en el tercer milenio, de levantar nuestros ojos y mirar nuestra esperanza, nuestra promesa y el cumplimiento de todas las palabras que Dios nos ha dado para este ministerio, para esta nación y para las naciones de la tierra. No podemos ver las circunstancias, no podemos ver las cosas que se desmoronan alrededor. No podemos estar viendo todas las agendas del enemigo para destruir la niñez. Tenemos que ver hacia arriba y tomar poder y tomar autoridad y llenarnos de toda la unción y la gracia del Señor para poder hacer que se cumpla la palabra que Dios dijo que cumpliría sobre la niñez de esta nación. Podemos quedarnos viendo las circunstancias. Podemos seguir repitiendo las malas noticias. Y entonces no se va a cumplir lo que Dios dijo. Porque yo te digo, toda palabra profética es condicionada al que la recibe. No es responsabilidad del que la da. Es responsabilidad de nosotros que la recibimos, que lo creamos, que la activemos y que caminemos en ella. Entonces recuerda que estamos en el tercer día y tenemos que levantar nuestros ojos y mirar el lugar y tener la visión del trono donde encontraremos respuestas. Pero Dios sigue diciendo a nosotros como Abraham: sube, adora y vuelvan. No moriremos, sino que viviremos y contaremos las obras del Señor. Cada día que llamo a mi madre y yo quiero hablarle de todas las cosas lindas del Señor, pero ella pasa escuchando noticias todo el día. Me dice: esto está terrible, y yo digo: ya, Señor, no quiero oír más. Yo sé que las cosas están terribles, pero necesitamos como hijos de Dios levantarnos por encima de las circunstancias y creer que tenemos el poder y la autoridad para someter a todo demonio que se ha levantado en contra de nuestra generación de niños. Dios quiere que alcemos nuestros ojos, porque allí recibimos revelación. O sea, quiere que lo veamos a Él y no las circunstancias. Cada vez que levantamos nuestra mirada para verlo a Él, hay una revelación que se activa. Y Él quiere mostrarte, quiere mostrarnos cuál es su plan, cuál es su propósito. No lo que el enemigo está tramando o tejiendo. El enemigo solo está activando un contradiseño para desviarnos de lo que Dios ya dijo. Pero lo que Dios dijo es un decreto, es sí y es amén si nosotros lo creemos. En nuestra boca hay autoridad para activar los decretos divinos. Y hoy, pastora, profeta Abby decía: en medio de la adoración, se retrocede todo decreto de muerte. Yo pude experimentar cómo eso estaba ocurriendo literalmente, que los decretos de muerte estaban retrocediendo, pero la vida se estaba estableciendo. Ahora, esto se convierte en verdad para los que creen. Los que no lo creyeron no les va a pasar nada, pero los que le creen, sí. Y yo sé que la muerte estaba retrocediendo, porque sé que el enemigo ha librado decretos de muerte que son el contradiseño del diablo. Pero nuestro Dios está estableciendo decretos de vida para nuestra nación, en el nombre de Jesús. Amados, cada vez que Dios se manifiesta, hemos de responder adorándole. Usted no puede adorar a quien no conoce.
Usted no puede adorar a quien no está presente, pero en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en medio de la oración, en medio de la danza, Dios se manifiesta en medio de su pueblo. Y cuando tenemos la manifestación del Señor, lo menos que podemos hacer es adorarle. No le adoramos para que se manifieste, no, le adoramos porque se manifestó. Y cuando Él se manifiesta, es su gloria la que está siendo manifiesta, porque la unción y la adoración que está en el corazón de los hijos está fluyendo en medio de varios vasos, de varios odres. Y entonces Él se manifiesta. Cuando Dios mira el corazón de los adoradores, Él corre a manifestarse. Entonces otros corren a adorarle. No podemos adorar a quien no conocemos y a quien no está presente. Dije que adoración tiene que ver con servicio. Y obviamente el Señor Jesucristo es el mayor servidor que hemos tenido hasta el punto de servir su vida en la cruz. Pero hay un servidor que también quiero mencionar y es Esteban. Esteban fue un hombre que lo eligieron para ser un diácono, servidor de las mesas. Porque los discípulos estaban hasta ese momento sirviendo las mesas de las viudas griegas. Y llegó un momento que los discípulos, los apóstoles dijeron, no podemos nosotros estar usando nuestro tiempo en servir las mesas si hubiera otros que puedan hacerlo. Nosotros deberíamos de usar nuestro tiempo para la oración y la palabra. Así que dijeron, búsquense hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Escucharon, mujeres servidores. Ser un servidor no es cualquier cosa. Buscaron varones llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia y de poder. Y uno de ellos fue Esteban. ¿Saben lo que me impresiona de Esteban? Él servía las mesas, pero hablaba la palabra. Y él nunca dejó de hablar la verdad. Estaba sirviendo y hablaba la verdad, y por hablar la verdad lo persiguieron. Saulo de Tarso, que después se convierte en Pablo, está encabezando la persecución para Esteban. Pero ¿sabe qué ocurrió mientras lo apedreaban? Porque murió lapidado. Mientras apedreaban a Esteban, dice que él levantó su mirada al cielo, como Abraham levantó su mirada al cielo. Y decían, no les tomes en cuenta este pecado, pero ¿sabe qué ocurrió? Los cielos se abrieron para Esteban. Y algo que yo entiendo a través de las Escrituras, que los cielos solo se abren a favor de un verdadero adorador. Muchas veces decimos, se ha convertido en un cliché que la gente dice, vamos a caminar bajo cielos abiertos. O aquí en este evento estamos bajo cielos abiertos, sin tener un entendimiento de lo que es tener un cielo abierto. El pecado de una ciudad hace que los cielos se pongan de bronce y la tierra de hierro. Pero la adoración de un genuino adorador hace que se rasguen los cielos y deje de estar de bronce. Tanto para que Dios oiga nuestra adoración como para que el hombre escuche la voz de Dios. ¿Sabe que muchas campañas evangelísticas no tienen la respuesta que deberían de tener? Porque los cielos están cerrados por causa del pecado de la ciudad. Y si una ciudad tiene cerrados los cielos, la voz de Dios no va a venir para tocar el corazón del hombre que está oyendo el evangelio. Me explico, pueden estar oyendo al mejor predicador y al más ungido, pero es necesario que los cielos estén abiertos para que descienda la voz de Dios y esa persona puede escuchar en su espíritu, despierta, levántate, es tu tiempo, se ha hecho la luz. Entonces lo que necesitamos hacer, escúchenme porque hemos hablado mucho de evangelismo profético, pero no solamente es llevar una campaña a la plaza, a la comunidad, al lugar. Primero necesitamos asegurarnos que los cielos de la ciudad estén abiertos. Y es la adoración de los verdaderos adoradores que va a abrir los cielos. Y dije, verdaderos adoradores son servidores y no necesariamente los que sirven porque hoy me toca servir y ando el uniforme. No, servidores genuinos de corazón que sirven con uniforme o sin uniforme.
El servidor genuino es un adorador. Cada vez que servimos a una persona, si lo hacemos por amor, estamos sirviendo al Señor. Esteban, considero que fue un adorador. Pero también al Señor Jesucristo se le abrieron los cielos. Se le abrieron cuando fue bautizado en el Jordán. Se le abrieron los cielos cuando estaba en el monte de la transfiguración. Y se le abrieron en el momento de la crucifixión. El Señor Jesucristo es el máximo adorador que nosotros hemos tenido en todos los tiempos. Amados, para Jesús no solo se abrieron los cielos, sino que el Padre le mostró su contentamiento. Y luego dije que adoración tiene que ver con culto. ¿Qué es culto? ¿Sabe que para los judíos culto es celebrar las fiestas? Y las fiestas que para los judíos son naturales, para nosotros son espirituales. Los israelitas celebran la Pascua, pero la Escritura nos dice a nosotros en el Nuevo Testamento que Cristo es nuestra Pascua, que por nosotros ya fue sacrificada. O sea, usted y yo tenemos que celebrar a Cristo constantemente. ¿Qué es lo que hacemos aquí los días domingos? Celebrar a Cristo. Celebramos la vida de Cristo cuando venimos y nos congregamos en torno al Señor. Esa es nuestra celebración de Cristo. Por eso le cantamos, por eso danzamos, por eso nos bendecimos unos a otros, por eso ofrendamos. Estamos celebrando a Cristo. Por favor, sacudámonos de la comodidad de quedar viendo la celebración o a otros que están celebrando en vivo desde la comodidad del hogar, poniendo así nada más el control y al momento de ofrendar, voy a hacer una transferencia. Es tan fácil, ¿verdad? Tan práctico ahora. Pero no hay nada como celebrar juntamente con los hermanos. Aún Jesús decía, en medio de la congregación te alabaré. Porque es en medio de los santos, es porque hay un misterio en el cuerpo. No es lo mismo que yo cante sola, que cante con los hermanos del cuerpo, aunque mi voz se salga de los rangos. Eso no le importa al Señor. Pero estar los hermanos juntos en armonía. Yo creo que cuando el salmista escribió el Salmo 133, el Espíritu Santo que lo inspiró ya sabía que íbamos a llegar a una era cibernética. Pero no por eso el Salmo dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que esté cada uno en su casa conectado a la transmisión. Y yo creo que el Espíritu Santo lo sabía, que íbamos a llegar a este tiempo. Pero dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice que allí es donde enviará bendición Jehová y vida eterna. Allí enviará Jehová bendición y vida eterna. Amados, es tan fácil desviarnos. Por ahí tenemos que comenzar. No, es que mire que el plomero solo podía llegar el domingo en la mañana a repararme la llave. Pues yo le digo al plomero que se vaya por un tubo y que se quede dañada la llave, pero yo necesito que me la arreglen en la tarde, no en la mañana. Es que mire que me llegó de visita mi suegra. Suegrita tiene dos opciones: o me acompaña a la iglesia o se queda en su casa. Aquí, esta es su casa, como usted quiera. Pero tenemos que ser determinados. No lo estoy regañando, por favor. Lo digo por mí. Surgen tantas cosas el domingo en la mañana. Es que estoy esperando una llamada de larga distancia, ni que fuéramos tan importantes, que tiene que ser domingo en la mañana. Que esperen las llamadas. Mi madre me dijo el otro día, tengo que hablar algo urgente con usted, solo son 10 minutos. Le dije, mami, va a ser después de las 12 del día, porque yo de 9 a 12 estoy en el templo. Está bien, mijita, me dijo, está bien. O sea, necesitamos tomar la determinación. Yo tengo que decir, yo anhelo a mis hermanos del cuerpo. Yo quiero alabar juntamente con ellos, porque esto se convierte en una adoración para el Señor.
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende desde la cabeza a las barbas de Aarón y al borde de las vestiduras. ¿Y qué dice? Porque allí enviará Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué es vida eterna, hermano mío? Salud, sanidad, prosperidad. Aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya. Quizá veníamos medios enfermos, medios cabizbajos, pero la bendición se mueve en la unidad del cuerpo. Y la bendición está aquí. No pongamos excusas. El enemigo siempre te va a poner algo para lo cual no te reúnas, no te congregues. Nunca es Dios el que te va a decir, no te congregues, quédate en casa. Es lo mismo. Esa no es la voz de Dios. Tenemos que aprender a discernir el espíritu correcto. Así es que el culto a Dios, que para los israelitas son las fiestas, hablé de la Pascua, pero también Pentecostés. ¿Saben? Los israelitas celebraban y siguen celebrando un día particular de Pentecostés. Y justo, porque esa es la fiesta de las cosechas, de las semanas, pero justo cuando estaban celebrando esta fiesta judía, fue que descendió el Espíritu Santo en el aposento alto. Allí fueron todos llenos del Espíritu Santo y a partir de ese momento, Pentecostés se reconoce más como la fiesta del Espíritu Santo. Ahora, yo le voy a decir algo y no estoy juzgando a nadie, me libra el Señor. Sé que cada quien hace lo que cree correcto de acuerdo a la luz que ha recibido. Recientemente, hace 2 semanas creo, muchas congregaciones en diferentes partes del mundo celebraron la fiesta de Pentecostés. Y celebraban como que ese es el día que el Espíritu Santo va a bautizar. Hasta donde yo tengo luz, el Espíritu Santo está vivo y activo en el planeta Tierra y puede bautizarnos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Todos los días podemos celebrar Pentecostés. Todos los días podemos celebrar al Espíritu Santo moviéndose en medio nuestro. De hecho, nosotros deberíamos de ser unos celebradores del Pentecostés constante y continuo, o sea, de la vida del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestra casa. Nos sentimos un poco cansados, nos sentimos abrumados, nos sentimos adoloridos. Vamos a declarar el fuego del Espíritu Santo. Comience a decir que desciende el fuego. Espíritu Santo, ven, lléname de ti. Empiece a orar, empiece a declarar la unción y el Espíritu Santo se va a manifestar en su casa, en su familia, en sus niños, en todo lo que usted haga o diga o donde usted se mueva. No tiene que ser un lugar específico, no tiene que ser en el templo que se derrame el Espíritu Santo, se puede derramar en su casa también. Y obviamente los judíos celebran también fiesta de tabernáculos. Ahora, tabernáculos se celebra porque Jesús nació en fiesta de tabernáculos. Jesús comenzó su ministerio en fiesta de tabernáculos. Jesús se cree que va a volver en tiempo de tabernáculos. Entonces, nosotros lo que tenemos que celebrar constantemente es que estamos esperando su venida, que Él va a venir en fiesta de tabernáculos. Y tenemos que celebrarlo a Él continuamente porque queremos que Él venga. ¿Sí? Queremos que Él venga. Culto tiene que ver con cantarle a Él, exaltándole. Culto tiene que ver con mover las banderas, tiene que ver con la danza, tiene que ver con los mantos, tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos con nuestras manos, con nuestros pies, para expresarle nuestro amor. Y esa es parte del culto, que es parte de la adoración. Ahora, siempre que hubo manifestación profética en la historia, hubo adoración. La adoración y lo profético no lo podemos separar, no lo podemos desligar.
es inminente cada vez que hay adoradores juntos que surja lo profético, o que hay profetas juntos que surja la adoración. Una cosa conlleva a la otra. No puede existir lo uno sin lo otro. Lo profético es la esencia y la naturaleza de Dios mismo. Ya dimos toda una serie que se llamó Un Dios Profético. Tenemos un Dios profético. Y entonces cuando Dios se manifiesta, lo profético tiene que manifestarse. Los dones espirituales de revelación, que son herramientas de lo profético, son parte de la naturaleza divina. Y cuando se manifiesta lo profético, la adoración tiene que surgir. Ahora, en el pasado, siempre que hubo manifestación profética, hubo adoración. Pero siempre que hubo adoración, iba acompañada de sacrificio en tiempos pasados. Y usted dirá, bueno, pero ya Dios no quiere sacrificio. Sí, estoy de acuerdo. Cristo ofreció su propia vida en el altar, en obediencia al Padre, pero también para cumplir la profecía, y fue un sacrificio por nosotros. Pero dice la Escritura en el Nuevo Testamento que nuestro sacrificio hoy día es ofrecer nuestros miembros en alabanza y adoración al Señor. Es decir, ya no es un sacrificio de que yo me voy a hacer el harakiri, ni que me voy a enterrar un cuchillo o me voy a hacer esto. No, no se trata de ese sacrificio. Ni siquiera tiene que ver con que voy a dejar de comer 21 días. El sacrificio actual es que yo le ordeno a mis miembros que se sometan para servir solo al Señor y adorarle a Él. Que mis manos sean para servir a Dios, que mis pies sean para servir a Dios, que mi boca sea para servir al Señor. Usted con su boca puede servir al Señor, puede ser un pregonero de esperanza, puede ser un predicador del evangelio, puede ser un declarador de las verdades de Dios. Usted puede ser un cantautor que con su voz usted establece el ámbito profético en un lugar. Usted ha escuchado voces de hijos de Dios, de adoradores, que solo comienzan a cantar o a adorar y el ámbito cambia. Sí lo ha escuchado. Yo puedo dar testimonio con hermana Yonalana, con pastor Elías y varios otros, no voy a entrar, pero particularmente con ellos dos. El ámbito puede estar lo más cargado de demonios que usted quiera y de lo más de lo oculto y brujería y todo lo que se le ocurra. Pero ellos comienzan a adorar al Señor con su corazón y el ambiente comienza a cambiar. Obviamente tiene que ver con un corazón de adorador. No solo es la voz es la expresión del Espíritu. Nuestra voz es la expresión del Espíritu. Asimismo hay voces que cuando hablan o cuando se escuchan es tiniebla la que transmiten, pero es más fuerte la voz ungida del Hijo de Dios. Así es que estemos atentos aún a las voces. Por eso es importante quiénes son los que cantan al frente, quiénes son los que dirigen el canto. Tiene que ver con el corazón, pero tiene que ver con la voz. Y no tiene que ver tampoco que si es tenor, que si es soprano, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del espíritu que se ministra y se transmite a través de la voz. El otro día me escribe una hija ministerial de Costa Rica. Estaba muy nerviosa, acababa de fallecer su suegro hace unas horas. Y le envía un audio y me dice: usted no sabe lo que su voz me transmitió. Ya estoy tranquila, estoy bien. O sea, hay voces, por ser la expresión del Espíritu, que transmiten lo que Dios quiere transmitir. Entonces, mis amados, el sacrificio que Cristo hizo, lo hizo una vez y para siempre. Pero muchas veces para nosotros va a significar sacrificio, la adoración. Sacrificar cosas humanas, naturales, que nos gustarían, pero las sacrificamos voluntariamente porque queremos ser adoradores antes que otra cosa. Y yo quiero leerle algo que sé que todos ustedes lo conocen y quiero que vayan conmigo a Primera de Reyes capítulo 18. Todos sabemos el famoso encuentro de Elías con los profetas de Baal, pero creo que es importante ya que se ha hablado de Jezabel. Jezabel era la esposa del rey Acab, que perseguía a Elías y tenían una pugna espiritual muy fuerte y de gobierno también sobre el territorio.
Y sabemos que Jezabel había mandado a matar a los profetas de Dios. Pero Elías se había escapado, había quedado allí y había una confrontación entre ellos. El problema era que por cuanto Jezabel estaba en la silla de gobierno, era la esposa del rey, los israelitas del momento y aún algunos profetas estaban entre dos pensamientos, estaban deambulando entre dos ideas. ¿Será que Baal es Dios? ¿Baal al que adora a Jezabel y Acab, nuestros reyes? ¿O será que el Dios de Elías es Dios? Y aunque ellos habían escuchado acerca de Dios por tanto tiempo, por tantos años, había una confusión tan grande y estaba lleno de pecado el lugar. Porque Acab y Jezabel pues eran paganos, eran idólatras, adoraban otros dioses. Así que hubo una confrontación en el Monte Carmelo y el profeta Elías sabía que su Dios le iba a responder. Elías estaba seguro, determinado y convencido de que Jehová era Dios. Y dijo, vamos a hacer un altar y sobre el cual Dios responda con fuego. Ese será Dios. Si Baal les responde, pues ese es Dios. Pero si Jehová responde, ese es nuestro Dios. Y entonces, Primera de Reyes 18:30 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y fíjese lo que sigue. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Si puede, subraye eso. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, luego Israel, ¿verdad? Al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Quiero que sepan que Elías mandó a pedir agua. En tiempo de sequía, solo a un profeta loco se le ocurre pedir agua. Si no había ríos, se habían secado, no había agua en ningún lugar. Pero yo no sé de dónde los obedientes le trajeron el agua necesaria y llenaron la zanja de agua. He allí el sacrificio de la adoración. Iban a levantar un altar. El mismo David dijo, no te daré ofrenda que no me cueste nada. Hay cosas que nos cuestan mucho, nos cuestan tiempo, nos cuestan dinero, nos cuestan esfuerzo, pero que son necesarias para agradar a Dios en lo que sabemos que hemos de hacer. Son inversiones del reino. Y Primera de Reyes 18:37, aquí está Elías diciendo, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ahora mire cuál fue el resultado. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Qué significa que se postraron? Adoraron. Todo el pueblo, los que estaban confundidos, los que ya no sabían si era Baal o era Jehová, cuando vieron la respuesta de Dios que descendió con fuego y consumió todo, hasta el agua que estaba allí, no les quedó otra más que postrarse y adorar y decir, ciertamente Jehová es Dios, Jehová ha respondido, Jehová es el Dios. Y fueron convencidos por la respuesta de Dios. Por un hombre que creyó, por un hombre que estaba seguro y convencido que Jehová era Dios y que Jehová le iba a responder. Siempre que restauramos altares para adorar a Dios, Él va a responder. Y no estoy hablando solo de altares en el Monte Carmelo, puede ser el altar de tu casa. Puede ser el altar de adoración de tu familia. Si está arruinado, hoy puedes ir con un espíritu renovado como un restaurador del altar de adoración de tu casa. Te aseguro que cada vez que alguien restaura un altar, Dios responde con fuego. Dios te va a responder. A lo mejor es incómodo al principio, a lo mejor implica un sacrificio.
A lo mejor al principio es complicado, como que no coinciden, pero si tú tomas la iniciativa y restauras el altar en tu casa, Dios va a responder. Dice que Elías puso 12 piedras y 12 representa muchas cosas. Es el número apostólico, eran 12 los apóstoles del Cordero, el número de gobierno. 12 son las puertas que hay en el muro de Jerusalén. 12 son los frutos del árbol de la vida. 12 piedras hay en el cimiento del muro en la Nueva Jerusalén. Porque tiene que haber un fundamento sobre el cual nosotros restauramos el altar. Y ese era el fundamento que Elías usó. Ahora, el pueblo que estaba alejado de Dios, a través de la unción profética que operó en Elías, se volvió a él. Matías hoy proféticamente decía: vuélvanse a Dios, o volvámonos a la juventud, volvámonos al Dios de la juventud. La unción profética siempre hace que nos volvamos a Dios, porque el profeta siempre es un restaurador. El verdadero y genuino profeta de Dios siempre es un restaurador. Hubo manifestación de Dios, la respuesta tangible fue el fuego. Todos tuvieron que postrarse y adorar. O sea, aún los que adoraban a Baal, allí fueron convencidos y se postraron y adoraron a Dios. No estamos hablando solo de los que creían en Jehová, también los que adoraban a Baal se postraron. Todos fueron convencidos por la respuesta de Dios. Cuando lo profético se manifieste a través nuestro, mis amados, se van a abrir los cielos y vamos a ver el corazón de las personas que se vuelve al Padre. La unción que estuvo sobre Elías, el espíritu profético que estuvo sobre Elías, que estuvo sobre Juan el Bautista, está sobre esta generación de este tiempo, para que nosotros podamos ser determinados, certeros, seguros y provoquemos la respuesta de Dios de los cielos, para que la gente se vuelva al único Dios verdadero. Pero tenemos que determinarnos nosotros, tenemos que creerlo nosotros. No es como algo, mire, cuando decimos vamos a tomar la ciudad, vamos a hacer esto, no es un compromiso. No es que lo voy a hacer porque la pastora me convocó. Mire, yo tengo días de estar diciendo, la torre de oración está vacía. Necesitamos venir a la torre de oración y clamar. Y un día la pastora les asignó citas y ese día llegaron todos. Pero no es el punto de que porque me llamaron, porque me dijeron, es que tiene que nacer de la persona. Si no, no tiene valor. Porque tú puedes venir porque yo te dije que vinieras y por quedar bien conmigo y porque obedeciste y acataste. Pero mi clamor es: Dios, despierta a los valientes. Despierta a aquellos, Señor, hombres de guerra, varones, mujeres que te aman de todo corazón, que entienden que hay un poder en la oración corporativa. No importa si es a la 1 de la mañana, no importa si su horario es raro. Aquí está abierto 24 horas al día. Venga a las 6 de la tarde, a las 2, a la 1, a la hora que quiera. Pero que puedan venir. Que el Espíritu Santo los pueda convocar y ustedes puedan acatar. Porque hay poder en las decisiones que se toman en oración desde un lugar que ha sido consagrado para establecer desde ahí los destinos de la nación. O sea, no es cualquier cosa. Es un lugar que Dios dijo y determinó que desde ahí había un poder y autoridad para establecer las cosas del reino. Quiero mencionarle un poco a David. Trataré de ir rápido. Sabemos que David era un profeta adorador. Más que un salmista, aunque era un salmista, era un profeta. Y muchos dicen que sus salmos eran poéticos, pero yo digo que eran proféticos, no poéticos, aunque suenen poéticos. Y David siempre quiso agradar a Dios. Y una de las cosas importantes que vemos en David es que él recuperó el arca del pacto de manos de los filisteos. O sea, él estaba queriendo restaurar el altar, si lo vemos desde esa perspectiva. Recuerde que el arca del pacto era la presencia de Dios para los israelitas.
Cuando los filisteos se llevaron el arca del pacto, Israel se quedó sin Dios, se quedó sin la presencia de Dios. Así que David recuperó el arca del pacto. No voy a entrar en el dato de que primero lo trajo mal en los bueyes y que Usa falleció. No tenemos tiempo ahora. Pero luego él trajo correctamente el arca en hombros de los levitas. Y cuando la trajo, no lo fue a poner al tabernáculo de reunión que estaba en Gabaón, sino que lo trajo a la ciudad de David, o el monte Sión. Y allí él estableció un nuevo modelo de adoración, porque puso una tienda que no tenía divisiones. No había atrio, lugar santo, lugar santísimo, sino que era una sola tienda de campaña, una carpa. Y allí puso el arca del pacto, y eso nos abre a nosotros un precedente de que la presencia de Dios estaba disponible para todos, no solo para el sacerdote o el sumo sacerdote, sino que para todo el que quisiera entrar. Allí se establece algo, un principio en la adoración. Repito, la adoración no solo es para los que están aquí arriba en el escenario, sino que la adoración es de todos. Todos somos llamados a ser adoradores. A veces se ha llegado a idolatrar tanto el escenario, el que llaman altar, que una vez el Señor me dio una instrucción, y cuando llegaron al templo estaban todos confusos porque puse a la alabanza del otro lado y la gente de este lado. Y entonces dijeron, ¿y dónde está el altar? Pues el altar está en tu corazón. Tú tienes que estar bien en todo tiempo para adorar a aquel que vive aquí. Este es tu altar. No hay diferencia en que tú estés allá sentado a que tú estés aquí arriba. Porque delante de Dios estamos todos bajo la lupa. El altar está aquí. Pero David entonces estableció ese modelo en donde ya no había divisiones, no había separaciones, todos podían entrar, pero hizo algo que a mí me parece impresionante, y es que en ese lugar se abrió lo profético, porque empezó a haber cántico, pero profecía también. O sea, los músicos eran profetas y los profetas eran músicos, eran cantores. Qué bendición eso, ¿verdad? Yo bendigo la vida de Oscar, de Jonah, de Elías, de los que siendo profetas o proféticos también son cantores. No fue mi gracia, pero yo me deleito al escucharlos a ellos. Pero es una tremenda bendición. Imagínense, ahí estaban Emán, Asaf, Jedutún con sus hijos. Y qué tremenda bendición que sus hijos también heredaron esa genética. Qué bendición, Ian. Es una herencia bendita. Y yo sé que sus hijos igual lo van a ver. Lo veo con la pastora Mirlen, qué bendición. Cindy, yo sé que tu mamá es una tremenda cantora que no se ha dado a luz, pero ya la vamos a sacar. Y entonces entraba el pequeño con el grande, o sea, el padre con el hijo, el maestro con el estudiante. Él quitó la brecha entre las generaciones. Él unió las generaciones, y no solo eso, sino que se abolió aquello de que no, él apenas está aprendiendo, todavía no puede subir. ¿Quién dijo que no puede subir? O sea, en el tabernáculo de David subían igual, estaban allí. Yo sé que Natán pronto va a estar por ahí. Ay, mire el abuelo, parece que él fuera el cantor, ¿verdad? Pero yo sé que es por tu mamá. Y bueno, se unieron las generaciones, se quitó la brecha generacional, y le agradó tanto a Dios lo que había en el tabernáculo de David, que aún el profeta Amós habló de que ese tabernáculo que después estaba caído o abandonado sería restaurado algún día. Ahora, hemos interpretado mal qué es lo que significa restaurar el tabernáculo de David. Le leo lo que dijo el profeta Amós en el capítulo 9, verso 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado,
para que aquellos, fíjese el verso 11, es muy importante, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. ¿Por qué Dios querría restaurar el tabernáculo de David que estaba caído? ¿Por qué no quiso restaurar el de Moisés? ¿Por qué no el templo de Salomón? ¿Por qué el tabernáculo de David que estaba caído? Bueno, hay un dato importante, y es que Jesús era de la raíz de David. Y veamos en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 12, aquí los discípulos están recordando la profecía del profeta Amós. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé su ruina y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Bueno, en el tabernáculo de David había cantos, había profecía, profetas que eran músicos, adoradores. Pero restaurar el tabernáculo de David tiene que ver con algo más profundo. Tiene que ver con la salvación de los gentiles de todas las lenguas. Levantar el tabernáculo de David se refiere a la resurrección del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera muerto y resucitado, los gentiles no hubiéramos tenido esperanza de ser injertados. Era un linaje del cual se estaba hablando. Esa es otra enseñanza, no tenemos mucho tiempo hoy. El linaje de David es el mismo linaje de Cristo. Pero tiene que ver con la inserción de los gentiles, porque antes las danzas solo eran para los judíos, los cantos, el tocar los instrumentos, el entrar a la presencia de Dios era para los israelitas. Pero ahora de dos pueblos hizo uno y todos podemos entrar directamente al trono de la gracia sin ningún problema y podemos adorarle. Cuando el apóstol Pablo está enseñando sobre los dones espirituales, él de verdad me impacta algo que me viene a unificar lo que estoy hablando. Y en 1 Corintios 14, 23, perdone que tengo que ir rapidito por el tiempo, Pablo les dice, enseñándole a los corintios sobre los dones del Espíritu: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que están locos. Pero si todos profetizan, diga conmigo, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos quienes los que profetizan, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón, o del corazón de los incrédulos que entran, se hace manifiesto. Y así, fíjese el resultado: postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Lo que está diciendo es que cuando todos profeticen, cuando a través de los dones de revelación podamos ver lo que hay en el corazón de la gente, de los hombres necesitados, y le digamos nosotros, le revelemos como Jesús con la samaritana y le digamos: yo veo que usted tiene una necesidad, su marido le abandonó, usted está sola, está peleando con la soledad, pero te dice el Señor, y hablemos de esa manera, la persona va a ser convencida y va a decir: ciertamente Dios está aquí, y se va a postrar y va a comenzar a adorar a Dios. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque lo profético y la adoración van de la mano. Cuando nos manifestemos proféticamente, aún los que vienen de afuera van a adorar a Dios, van a exaltar a Dios, van a reconocer la grandeza de Dios. Va de la mano. ¿Sabe qué? Aleluya, sí.
Esto equivale a la respuesta que hubo en el Monte Carmelo, donde todos se postraron para adorar a Dios, porque vieron que Dios era real. Hoy día no va a descender un montón de fuego, pero la gente va a ver que Dios es real cuando nosotros les digamos o les declaremos lo que estamos viendo, que está ocurriendo en el corazón de ellos, y eso por lo profético. Ambos son manifestaciones de lo profético, tanto lo que hizo Elías como lo que se hace hoy a través de los dones de revelación. Amados, los adoradores provocan que los cielos se abran para cambiar los aires de una ciudad. Pero los idólatras cierran los cielos de una ciudad. Y usted dice idólatras porque adoran a la Virgen del Rosario, a la Virgen de Fátima. No solamente eso. No solamente eso. Y yo quiero leerle una escritura. No vamos a tener tiempo de entrar en esto, quizás sea una enseñanza posterior, pero muy importante para que usted la vaya meditando en estos días. Usted sabe cómo estamos batallando ahora y lo que hay en los aires acerca de la agenda en relación a la identidad de género. Y entonces nosotros estamos, siento yo, la iglesia está tratando de combatir o de podar las ramas, pero no está yendo a la raíz. Entonces vamos a ver Romanos 1. Voy a leer desde el verso 22 al 32 lo más rápido que pueda. Dice: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si usted quiere, remóntese a la civilización maya, donde adoraban a Kukulcán, donde adoraban la serpiente emplumada y el jaguar. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Fue Dios quien lo hizo. En las concupiscencias de sus corazones, de manera que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, varones con varones, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, Dios lo hizo, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Qué cansado eso, qué terrible todo eso. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y la pregunta de todo esto, si esto es una realidad, no la verdad, una realidad. Y por causa de la idolatría, mucha gente hoy fue entregada a pasiones vergonzosas y a una mente reprobada. Nosotros los hijos de Dios nos preguntamos, ¿y cómo revertir esto? ¿Verdad? Esto no se arregla podando las ramas. Esto no se arregla con que pasen o no pasen una ley en el Congreso. Esto viene más de fondo. La única salida que tenemos, pedir perdón a Dios por el pecado de idolatría y convertirnos en verdaderos adoradores proféticos. La iglesia profética tiene la responsabilidad de ser una iglesia adoradora. Por eso no podemos quedar insensibles, no podemos estar indiferentes.
Cuando se está adorando a Dios como parte del culto, ya dijimos que adoración no solo es canto, pero es parte del culto. Estamos ante una situación que humanamente no se puede controlar. No hay nada, creo yo, que humanamente se pueda hacer. Pero espiritualmente tenemos las armas, la revelación y la autoridad. Y Dios ha puesto en mi corazón, Pastor Elías, que este año más que nunca hay que levantar altares de adoración. Y bueno, digo, la fecha, como que la fecha no importa. Como que va a haber que hacerlo cuando haya la disponibilidad. Y sí recibía que había que hacerlo antes de las ferias patronales de los lugares. O sea, previniendo que haya más idolatría. Aún en todos los departamentos, los que tienen la asignación de los diferentes lugares y departamentos y municipios, como nunca tenemos que adorar a Dios. No importa si con equipo de sonido, sin equipo, con instrumentos, sin instrumento, pero que Dios sea adorado en Honduras. Que Dios sea exaltado en Honduras. Aleluya. Necesitamos pedir perdón a Dios. Pastora Abby, yo quisiera que usted pida perdón a Dios, por favor, por la idolatría. Pero con todo el pueblo, con todos los que sientan hacerlo, si nosotros no hemos sido los verdaderos adoradores que Dios ha esperado que seamos, si hemos sido idólatras en el sentido de adorar lo creado y no al Creador, si hemos cambiado y en lugar de Dios en el corazón tenemos el dinero, las aspiraciones, lo material, las casas, que está bien tenerlo, pero que no ocupen el lugar de Dios. Si está el negocio, la empresa, los hijos, la esposa, cualquier persona o cosa que ocupe el lugar de Dios en el corazón, es idolatría. Diríjanos, Pastor Abby. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor. Amado, yo quiero pedirle, si usted siente hacerlo, tiene convicción de hacerlo, que usted pueda venir aquí al frente y vamos a juntos Amén. Pedirle perdón al Señor. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Señor, esta mañana te pedimos perdón, Señor, por haber dejado la intimidad contigo, por haber dejado el lugar, Señor, por habernos distraído en tantas cosas que no nos permitieron ver cómo estaba nuestra condición, Espíritu de Dios, y empezamos a poner nuestra mirada y nuestro corazón en otras cosas, Señor. Señor, esta mañana te pedimos perdón de todo corazón. Señor, nos rendimos a tus pies. Nos rendimos a tus pies, reconociendo que no hay otro Dios como tú, reconociendo que tú eres el único Dios poderoso, reconociendo que tú eres el único Señor. Señor, esta mañana clamamos por tu perdón, clamamos, Señor, porque venga una convicción tan grande, Señor, a todo nuestro ser, para volver a temer y temblar delante de tu presencia, para que no haya ninguna parte de nuestra alma que no se rinda a ti, Señor. Señor, esta mañana clamamos, Señor, porque todo lo muerto en nosotros resucite, porque todo lo que ha estado dormido se ha despertado. Clamamos, Señor, para que vuelva a fluir la adoración verdadera, Señor. No nos queremos quedar con el recuerdo de lo que vivimos, Señor, con las viejas victorias. Queremos, Dios mío, vivir de continuo en un altar
Señor, que nuestras vidas tiemblen, que nuestras vidas vuelvan su mirada a ti, vuelvan su mirada a ti, vuelvan su mirada a ti, Señor. Señor, Señor, te necesitamos, Señor. Clamamos a ti esta mañana. Espíritu de vida, Espíritu de vida, sopla sobre los huesos secos, sopla sobre los huesos secos, sopla sobre los huesos secos. Renunciamos a la idolatría, renunciamos a la idolatría. Muchas veces creyendo que no somos idólatras, pero hoy, Señor, reconocemos que ha habido mucha idolatría en nuestros corazones. Que seas tú, Señor, el único entronado en nuestros corazones. Señor, 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 cuánto te necesitamos, Señor. Que vuelva a haber quebranto en nuestras vidas, que vuelva a haber humillación, que podamos humillarnos totalmente a ti, Señor. Que todo monte sea bajado, que todo valle sea alzado, Señor. Que lo torcido se enderezca, Señor. Que lo áspero sea allanado en nuestras vidas, Señor. Espíritu de Dios, Espíritu de vida, Espíritu de vida, Espíritu de vida. Penetras a las mentes, penetras a las mentes, estructuras que caen esta mañana. Padre, Padre, penetras a los corazones, Señor. Padre, sí, Señor. Renunciamos a la autosuficiencia. Sí, Señor. Reconocemos, Señor, que nos apoyamos muchas veces en nuestra propia prudencia. Sí, Señor. Padre, renunciamos Sí, esta mañana. Queremos ser un pueblo dependiente de Sí, ti, Señor. dependiente de ti, Espíritu de Dios. Que vuelvan los altares, que vuelvan los Sí, altares sí, en sí, nuestras casas, que vuelvan los altares personales, los altares de la familia, que vuelvan, Señor. Espíritu de vida, gracias, Sí, Espíritu de Dios, gracias, Señor. Retomamos, Señor, la responsabilidad que como iglesia profética tenemos. Retomamos, Señor, todo lo que tú nos has revelado como iglesia profética y tomamos las herramientas, comenzando por el altar familiar, comenzando por el altar en casa, Señor. Retomamos, Señor, la activación de los dones espirituales, el hablar en lenguas, Señor, la palabra de ciencia, el discernimiento de espíritus, y que en medio de la oración y la revelación fluya, Señor, para adorarte. Para adorarte. Declaramos que somos adoradores en espíritu y verdad. Creemos que proféticamente tú le has dado vida a nuestros huesos, Señor, como hicimos hace un rato, y que se reabrirán los pozos y seremos nosotros partícipes en la reapertura de los pozos de vida y de adoración en las diferentes partes del país. Creemos que los huesos han sido juntados, unidos, somos un cuerpo con vida, con vida, con vida, Señor, y profetizaremos como lo hizo Ezequiel, aún sobre la iglesia y sobre los huesos nuestros, Señor, espiritualmente. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos una activación de la unción profética en esta casa. Las diferentes casas que conforman Muna, declaro que hasta el más pequeñito se reactiva.
Y los que saben que son profetas, hagan un pacto con el Señor, hagan un compromiso con el Señor. Todos somos proféticos, pero hay algunos aquí que son profetas por llamamiento y tenemos una mayor responsabilidad por la revelación que hemos recibido. Gracias, Espíritu Santo.